Muy buenos días amigos y bienvenidos a una nueva edición de Sin Guión. Hoy vamos a hablar de un asunto que es eminente. El 27 y 28 de este mes de febrero, Jorge Barata Simoes va a hablar. Pero hay mucha gente que quiere que calle. Vamos a hablar de este tema porque es un asunto que nos preocupa evidentemente a todos. Ha dicho el presidente de la República, nuestro actual presidente, que las llaves de la política peruana las tiene Jorge Barata. Así de dramático. Y que él no va a hablar hasta que no escuche a Barata. Lo cual lo pone en una condición, digamos, bastante débil, porque lo que está diciendo es lo que diría un abogado defensor a su cliente. Tú no hables hasta que el fiscal no te acuse. Pero resulta que eres el presidente del Perú. No se combate la corrupción desde el silencio. La frase no es mía, es del Papa Francisco, que con tanto cariño fue recibido por nuestras autoridades. La corrupción no se combate desde el silencio. ¿Quién quiere que Barata calle? Pues mucha gente con poder y con dinero. ¿Qué mecanismos ha utilizado hasta este momento para que Barata calle? Los mecanismos que ofrece el sistema de justicia peruano. Y a las pruebas me remito, como dicen los abogados. En enero del año pasado, Jorge Barata hizo una declaración preliminar. Declaración preliminar que ha servido para más o menos incriminar a todos los que están incriminados hasta ahora. Se refirió a la banda del MTC, al caso Villarán, a Toledo, ¿no es cierto?, a Ollantumala y su esposa, a las donaciones de campaña, al caso del Callao. Todo eso dijo Barata, en el entendido que la comunicación continuaba para hacer una declaración completa, total, larga, que abarque todos los periodos de gobierno en los cuales él trabajó en el Perú. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente la Fiscalía y la Procuraduría comenzaron a perseguir a Barata. Esa no es una conducta normal. La persecución a Barata se ha dado durante todo el 2017. Y si no hubiera sido por presión de los medios de comunicación peruanos, que han hecho hincapié en que no se le puede perseguir porque no se puede combatir la corrupción desde el silencio y porque su versión de los hechos es determinante y valiosa, si no hubiera sido por esa presión, hoy no estaríamos ante una inminente declaración. Hoy la República consigna las declaraciones del abogado de Barata en Sao Paulo. Barata quiere esclarecer todo y la Procuraduría se ha mostrado en contra. Bueno, la Fiscalía primero. La Fiscalía primero lo tenían como investigado. Le embargaron sus cuentas en el Perú. Lo comenzaron a investigar y a acusar por lavado de activos. Y él le dijo al fiscal que ve su caso y a los jueces que ven su caso en Brasil, yo no voy a colaborar con el Perú. Y le dieron la razón en el Brasil. Por una razón muy simple que vamos a explicar. Nadie puede ser obligado a incriminarse a sí mismo. Ese es un principio básico y universal en el derecho. Si Barata se incrimina a sí mismo, lo va a hacer a cambio de un trato. Eso es lo que ha hecho en Brasil. En Brasil ya tiene todo el asunto resuelto. Para resolverlo en el Perú se le tiene que ofrecer un trato. La Procuraduría se ha opuesto sistemáticamente a ese trato, bajo, ¿no es cierto?, la excusa de que la Procuraduría tiene que velar por los intereses del Estado, porque es el abogado del Estado, y exige reparaciones civiles absolutamente demenciales en comparación con las que cobra Suiza o Estados Unidos o el propio Brasil en proporción, ¿no es cierto?, a las actividades de Odebrecht en el Perú. Y obviamente quiere cobrarle reparaciones civiles a cada uno de los funcionarios, a la empresa. Entonces, proponiendo disparates, ¿qué logras? Que Barata calle, pues. Y lo han logrado durante un año, sistemáticamente. No me van a decir a mí que todo esto es casual. Acá han habido fiscales involucrados directamente en que Barata calle. ¿Y por qué tenía que callar Barata? Porque sabe demasiado. Sabe demasiado de muchos presidentes del Perú. Sabe demasiado de mucha gente con poder político y con dinero suficiente para comprar voluntades y conciencias en el sistema jurídico peruano, de tal manera que dé un poco de información para agarrar, ¿no es cierto?, a Toledo, a Humala, a los que están quemados, los que no tienen padrinos, y
Con el resto, silencio. Pues parece ser que eso se acabó. Y hay que explicar por qué. Porque algunos dirán, es injusto, ¿no es cierto? No hay justicia porque Barata sale libre. Y es verdad. Lo que se persigue en un proceso judicial de esta magnitud, anticorrupción, es encontrar la verdad, ¿no es cierto?, y aplicar la justicia. Para encontrar la verdad va a haber en este caso que sacrificar parte del objetivo de justicia. Lo mismo sucedió en el caso de Vladimiro Montesinos. Matilde Pinchi Pinchi, por ejemplo, no fue condenada en la medida en la que participó en los hechos. ¿Por qué? Porque aportó información, es decir, se privilegió la verdad sobre la justicia en el caso de ella. Lo mismo se va a hacer con Barata. Se privilegia la verdad sobre la justicia en el caso de él. Porque obviamente es un hombre que ha corrompido voluntades en el Perú durante muchos años. Obviamente, si hubiera un mejor colaborador eficaz que él, que lo incrimine, nos interesaría, ¿no es cierto?, que purgue una condena larga por lo que ha hecho en el Perú, por el grave daño que ha hecho al Estado peruano. Pero no hay un mejor colaborador eficaz que él. Él es el colaborador eficaz, él es el que tiene toda la información. No lo dice él, lo dice Marcelo Odebrecht, que ha dado un recuento general, una visión general de la situación de corrupción en el Perú, pero no ha podido dar detalles. Y porque además solo se le preguntó por donaciones de campaña y no por las coimas en contratos de obra pública. Porque todos sabemos a estas alturas que con donaciones de campaña nadie va a terminar preso, porque no son delito en el Perú. No lo son. Lo he repetido 100 veces. Y esa va a ser la conclusión de la Corte Suprema el día de mañana. Aun cuando Ollanta Humala y a su esposa los tengan 6 meses presos sin ninguna razón. Son chivos expiatorios, ofrendas, para que Barata calle, para que el sistema muestre que efectivamente está actuando cuando no está actuando en nada. A Humala y a su esposa ni siquiera los han acusado, no hay acusación fiscal. 6 meses presos, un expresidente de la República. ¿De qué los acusan? Nadie sabe, porque no hay acusación fiscal. Y que porque varias de las pruebas que supuestamente eran buenísimas se han caído en el camino. Además, regresamos al tema de la verdad y la justicia. Tenemos que saber la verdad, toda la verdad, como dicen en las películas gringas, y nada más que la verdad para obtener justicia. ¿Justicia para quién? Para el Perú, para los funcionarios públicos peruanos que fueron honestos y que no están vinculados a estos casos, y justicia para aquellos que fueron deshonestos y tienen que sufrir las consecuencias de sus actos de alguna manera. En la medida en que ellos también colaboren posteriormente con la justicia y aporten algo nuevo, ¿no es cierto?, podrán tener condenas menores. Pero no esperen tener condenas menores después de que hable Barata, si Barata lo cuenta todo, porque ya no hay nada que contar. Ese es el problema. Cuando Barata lo cuente todo, ya no va a haber nada que contar. Pueden pedir el testimonio del señor Mameri, que también tiene el mismo rango que Barata dentro de la organización. Barata quiere contarlo todo, su abogado dice que lo va a contar todo. Han llegado a una solución. La Procuraduría no participa. Es decir, la Fiscalía le garantiza inmunidad en el Perú y es el fiscal el que acusa, no el procurador. Y con ese acuerdo de inmunidad va a declarar. La Procuraduría puede pedir los millones que quiera, que haga lo que quiera, que siga en su curso. Es una pena, ¿no? Como una institución tan importante como la Procuraduría se ha destruido, la Procuraduría Anticorrupción me refiero, se ha destruido en el último año. ¿Y de quién depende la Procuraduría Anticorrupción? ¿Del Ministro de Justicia? ¿Qué hizo el anterior Ministro de Justicia? Votó pues a las procuradoras que evidentemente no estaban haciendo nada. Y más bien tenían una vinculación filoaprista bastante notoria, como el caso de Julia Príncipe. Bueno, ¿qué está haciendo ahora el señor Mendoza? Nada, pues. Ha sido condecorado por Alan García. Nada. Al contrario, empujar a su procurador, ¿no es cierto?, a que pida disparates para que el señor Barata se abstenga de hablar. O sacar al procurador Amado Enco, que evidentemente presentó un recurso de acuerdo a ley, señalando que el indulto había sido mal dado por el Estado peruano. Lo sacaron ahí. El ministro de Justicia tiene mucha responsabilidad sobre la acción de los procuradores en el Perú. Que no se haga el loco,
¿Quién quiere que Barata calle? Bastante gente, ¿no es cierto? Para empezar, el presidente de la República, que nos ha dicho que no va a hablar hasta que él no hable. Y podríamos seguir con Alan García, podríamos seguir con ministros del gobierno de Alan García. Hay que tener en claro que Odebrecht expande su cantidad de contratos en el Perú durante el periodo de Alan García. Y otro asunto importante. A fines de febrero se acaba el decreto de urgencia 003, porque los decretos de urgencia son temporales, no son perpetuos. Se acaba su vigencia. Si el Congreso no aprueba una ley, Odebrecht estará en total libertad de vender sus activos como mejor le parezca. Lo digo y lo cuento y lo advierto. Si ese es el camino que quiere seguir el Perú, de repente no está tan mal, porque lo que está claro es que el decreto no funcionó, salvo para parar la construcción en el Perú. Y lo saben todos. Medidas mal tomadas, una pésima gestión desde el Ministerio de Justicia. ¿Todo esto para qué? Para que Barata calle. ¿Y para qué? Para estrangular a la empresa y que la empresa calle. Eso es un chantaje. Barata va a hablar. Después veremos qué pasa. Pero mucho cuidado con la actuación de la Procuraduría y distintos agentes como los fiscales por muchos meses, que en el entendido en el que están buscando la justicia, no están buscando la verdad. Y para alcanzar justicia, hay que alcanzar primero verdad. No se combate la corrupción desde el silencio. Eso lo ha dicho el Papa Francisco. Hay que recordarlo bien. Nos vemos mañana.